Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por oír la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama Jesús es nuestro buen amigo. Texto Juan capítulo 15, versículo 13 al 17. Dice así: Nadie tiene mayor amigo que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mañana se conmemora el Día del Amigo, porque el día 20 de julio del año 1969, el hombre llegó a la Luna. Eran 3 astronautas: Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, Michael Collins, piloto de lanzamiento, y Buzz Aldrin, piloto de alunizaje. Al pisar la Luna por primera vez, Armstrong dijo esta frase que quedaría en la historia: It's one small step for a man, one giant leap for mankind. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. El primer gran salto de la humanidad, de la Tierra a la Luna, sale en busca de nuevos horizontes de vida. Pero qué gran salto de Jesús para la divinidad, desde el cielo a la tierra, para dar vida abundante y eterna. Y qué pasos dio Jesús en esta tierra de los vivientes. La palabra amigo dice que es aquel que tiene relación de amistad. Y la amistad, según diccionario de la Real Academia Española, consiste en afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. La palabra amigo etimológicamente viene del latín amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar. Con estos datos podemos decir entonces que amigo es aquel que ama. Así lo respalda también la Biblia. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Punto 1. No toda la amistad es igual. Existen amigos y amigos. Vamos a ver 2 ejemplos. Primero, la amistad en Dios de David y Jonathan. Jonathan y David eran grandes amigos. Jonathan amaba en gran manera a David. Él fue fiel con David desde el principio hasta el final, aun cuando la gloria de David se eclipsaba y la de Jonatán se iba en aumento, como heredero al trono de Saúl. Jonatán era el heredero del trono y, sin embargo, muy valientemente tomó partido hacia David, su amigo, puesto que era su amigo y a la vez ungido, como nosotros sabemos. Jonatán salvó la vida por su sabia intercesión ante Saúl a favor de David. Les voy a leer algunos versículos. Primera de Samuel, capítulo 19, 1 al 7. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera
y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Sigo, salteo. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y así convenció no matarlo, pero después volvió a tenerse el odio y ya determinó matarlo. Y ahí Jonatán le da el salvoconducto a David para que pueda alejarse de Saúl. Y hace un pacto, promesa, siempre en la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 4 en adelante. Dice: y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Salteo. Y si yo vivieres, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no deje que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Salteo. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Le dio el salvoconducto para que no le pase nada. Así eran entre ellos. Y también David amaba en gran manera a Jonatán. Cuando en un mismo día murió Saúl y Jonatán, y le llega la noticia de la muerte de Jonatán, el rey David dice así en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y él, ya firmado como rey de Israel, ¿qué hizo? Cumplió el pacto que había hecho con Jonatán. Se acordó de la familia de Jonatán. Recibió a Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de los 2 pies por amor a Jonatán, por fidelidad al pacto entre David y Jonatán que había hecho. Segundo de Samuel, capítulo 9, 1 al 13, le voy a leer la parte pertinente. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tenga temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Qué impactante, ¿verdad? Qué conmovedora amistad. La amistad entre Jonatán y David es una amistad profunda e íntima y un modelo para nosotros. La amistad se basó en un compromiso
con Dios y ante Dios, y no solo entre ellos. No permitieron que nada se interpusiera entre ellos, ni su carrera ni los problemas familiares. Y la amistad se hizo más fuerte cuando la amistad fue probada, fue fiel. Esa amistad pudieron permanecer amigos hasta el final. Después está la amistad en la carne, no en Dios. El caso de Herodes y Pilato. Lucas 23, 6 al 12, dice así. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Estamos hablando del juicio de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, siendo un prefecto, era el gobernador de Palestina, representante del emperador, y tenía una gran libertad de acción. La justicia en las provincias era de carácter administrativo, por lo que no se aplicaba el procedimiento judicial que estaba reservado a los ciudadanos romanos, el iure processio. Proceso de derecho, ¿verdad? Muy probablemente Herodes, rey de Galilea y Perea, se había enemistado con Pilato porque éste en una oportunidad mandó a ejecutar a un Galileo ignorando totalmente la jurisdicción de Herodes. Pero en este caso de Jesús, Pilato comprendió rápidamente el riesgo de desórdenes que Jesús de Nazaret de Galilea podía suscitar. Por eso Pilato muy hábilmente se hizo el respetuoso, enviando a Jesús a Herodes para que él lo juzgara. Herodes se alegró mucho ante este buen gesto de Pilato de reconocer su autoridad y además porque él ya tenía curiosidad sobre Jesús y deseaba verle hacerle algún milagro a Jesús, como si fuese un mago, ¿verdad? Quería divertirse de él. Pero ante el silencio absoluto de Jesús, y con su ego satisfecho, Herodes lo reenvía a Pilato, a Jesús, como devolviendo la gentileza. Y ahí se hicieron amigos. Qué considerados, justos y respetuosos aparentan ser. Se unieron para matar a Jesús. Así nació la amistad entre Herodes y Pilato. Por eso Jesús sufrió un castigo romano, la crucifixión, ante una instancia romana, no judicial, sino de carácter administrativo por el gobernador Pilato, quien le infligió esa pena. ¿Qué diferencia en la amistad entre Jonatán y David comparando con la amistad de Herodes y Pilato, verdad? La amistad de Jonatán y David estaba basada en amor, fidelidad, en las buenas y en las malas, pero siempre ante la presencia de Dios. Mientras que la amistad de Herodes y Pilato se basó en sus egos y en sus conveniencias. Acá podemos escribir mucho, ¿no? Pero ¿puede haber una verdadera amistad entre Herodes y Pilatos? Hoy también hay gente que se hacen amigos para beneficio propio y muchas veces se reúnen, se hacen amistad para hacer cosas malas.
¿Vos tenés amigos? Qué bueno. Pero ¿cómo te hiciste amigo? ¿Dónde están ahora? ¿Qué tipo de amistad tenés? ¿Tu amistad es sincera, profunda y en la presencia del Señor como la de Jonatán y David? Y si no es así, si te hiciste amigo de alguien por conveniencia, ¿qué será de esa amistad cuando ya deje de ser conveniente para vos? O viceversa. Hay personas que parecen ser tu amigo, pero que en realidad nunca fueron. Y hay personas que parecían no serlo, pero es tu amigo. Eso se nota en tiempo de angustia, como leímos hace ratito, Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermano, sé un buen amigo ante el Señor. Punto 2. Esto es lo importante, ¿eh? Jesús es nuestro buen amigo y ofreció su amistad. La característica de la amistad de Jesús se basa en estas cosas. 1. Sus actos de amistad consistió en compartir los secretos del Padre, o sea, compartir las palabras de Dios. Juan 15:15, el texto de hoy, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús es nuestro amigo que nos comparte los secretos, las enseñanzas de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En última instancia, como verán, de eso se trata las buenas nuevas, el Evangelio. Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10, eso es lo que hace Jesús. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y los apóstoles, Pablo, por ejemplo, quería ser conocido de esta manera ante la gente. Dice en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y Pablo dice que en eso consistía su ministerio, es decir, administrar y dar a conocer los misterios de Dios Padre. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo podría conocer las palabras de Dios y la voluntad de Dios para con nosotros si no hay siervo de Dios que dé a conocer la palabra de Dios? Jesús oyó del Padre y da a conocer a los discípulos, los apóstoles, y los apóstoles son lo que revela el misterio de Dios, Evangelio de Jesucristo. Y acá tenemos algo para reflexionar, como siempre. Vos, que sos hijo de Dios, creyente en Jesucristo, y que tenés amigos, ¿compartís la palabra de Dios Padre y el Evangelio de Jesucristo a tus amigos? Vos sabés lo que significa el Evangelio, ¿verdad? Euangelion, en griego, significa buenas noticias. Haciendo un paralelismo en este tiempo de pandemia, podríamos preguntar, ¿sería buen amigo aquel que teniendo mucha dosis de vacuna contra el coronavirus comparta con sus amigos para salvarlo? Sí. ¿Sería buen amigo aquel que teniendo muchas dosis de vacuna contra el coronavirus no le diga nada a sus amigos? No, no sería buen amigo, ¿verdad? Ahora, haciendo un paralelismo en la fe, ¿sería realmente un buen amigo aquel que teniendo la salvación eterna y sin embargo no comparte a su amigo la palabra de Dios que te enseña cómo salvarte? ¿A tu amigo al que está muriendo?
El dar a conocer los secretos de Dios, el dar a conocer el Evangelio, la buena nueva, el compartir las buenas nuevas es un acto de amor, de amistad, porque la salvación es por la fe y la fe es por oír la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. ¿Y cómo se va a salvar si no cree? ¿Y cómo va a creer si nadie le da el Evangelio para que crea y acepte a Jesucristo? Podés orar conmigo, si te sale de corazón. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús que vino y nos compartió el Evangelio de la salvación, dando a conocer tu santa voluntad para con nosotros. Ahora, salvo por la gracia, por la fe, declaro que voy a dar las buenas nuevas de salvación, por lo menos a mis familiares y a mis amigos, para que ellos también sean salvos como yo lo soy. Señor, ayúdame en esta hermosa y bendita tarea. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús es nuestro amigo porque ejerció acto de amistad que consistió en vivir por nosotros, los pecadores. Mateo 9, 35-36 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vivió por nosotros, nada hizo para él. Él tenía compasión por los hombres. Dio de comer, sanaba enfermedades de todo tipo, resucitaba a los muertos, echaba demonios, enseñaba, predicaba el evangelio del reino, restauraba y sanaba vidas, salvaba con la salvación eterna. Era el primero en levantar y el último en acostar. ¿Todo por quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Todo por y para nuestra salvación, para la gloria de Dios Padre. Decir la verdad, hablar la palabra de Dios, enseñar, predicar, es muy importante en estos tiempos en que muchos predican para satisfacer el comezón de oír que tiene la gente, conforme Timoteo, 2 Timoteo 4:3. Pero Jesús, nuestro gran amigo, no solo nos habló de la salvación, y nos dio las buenas nuevas de la salvación, la palabra de Dios, sino que vivió para nuestra salvación eterna. Y nosotros somos frutos de su gran vida a favor nuestro. ¿Cuántos somos lo que hablamos, pero no vivimos lo que decimos? Jesús es la palabra, hablaba, pero se hizo carne. Al venir a la tierra y al vivir el evangelio de salvación para nosotros. Tercero, Jesús es nuestro amigo porque murió por nosotros. El texto de hoy, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es nuestro buen amigo y ofrece su amistad actuando como tal. Ahora es para pensar, ¿es así como Él dice? ¿Es cierto que el amor más grande es dar vida por sus amigos? No. Te equivocaste. Miremos lo que dice la Biblia en Romanos 5, versículos 6 al 10, Juan 3, 16 y 1 Timoteo 1, 14 al 15. Romano dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Juan 3:16 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En 1 Timoteo 1, 14, 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De estos pasajes que hemos leído, surge claramente que el amor de Jesús es tan grande que entregó su vida para salvar a los débiles, a los impíos, a los pecadores, a los enemigos y lo que Juan llama al mundo. Débiles son los sin fuerzas, impotentes para salir del estado de pecado y de la muerte en que nos hallábamos. Impíos son faltos de piedad, o sea, sin temor a Dios y sin amor al prójimo, malvados y culpables. Pecadores son los que pecaron y merecen la condenación eterna. Y enemigos, ¿quiénes son? Contrario a Dios, no solo malvados, sino rebeldes que no buscan ni quieren reconciliarse con Dios. ¿Y qué es el mundo? Toda la humanidad que habita en los cosmos. Este mundo pecador rebelde, perdido, que solo merecía la muerte. Entonces, como decimos, de estos pasajes se desprende que el amor más grande que puede haber no es que uno ponga por sus amigos, que no hay mucho igual, pero que es razonable, entendible. ¿Y cuál es el amor más grande? Como dijimos, el amor más grande es poner la vida por los pecadores. ¿Y él qué era? ¿Pecador? No, santo. Que el santo, unigénito de Dios, perfecto, ponga su vida por los pecadores, eso sí es un amor grande. Y entonces, volvemos a preguntarnos, ¿por qué Jesús es mentiroso? No. ¿Por qué entonces Jesús afirma en Juan 15, 13 de que nadie tiene amor mayor que uno ponga su vida por sus amigos? ¿Por qué? Porque Jesús es amigo de todos nosotros. Por eso dice eso. Jesús es amigo de nosotros, de todos. ¿Por qué? Porque murió por todos. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Impresionante. Nosotros no éramos amigos de Jesús porque no lo conocíamos, pero Él sí es amigo nuestro y por eso murió. Impresionante. Siempre Jesús, cuando nos habla, nos enseña primero, actúa primero con ejemplo para que nosotros podamos seguir su paso. Eso es lo que hizo Jesús. Eso sí que es acto de una gran amistad. Recuerde que la palabra amigo quiere decir aquel que ama. Y Jesús nos enseña a nosotros también eso. Lucas 6, 27, 35 dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad porque os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica, no le niegues. Ni a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solamente a aquellos que te hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Decíamos que predicar la verdad del Evangelio es importante en los tiempos que corren y que el vivir el Evangelio era más difícil, pero Jesús vivió la verdad, predicó la verdad y murió por el Evangelio. Jesús es el amigo más grande de toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, porque nos enseñó lo que es la verdadera amistad, vivió la amistad y murió por la amistad. Jesús es el más grande amigo nuestro porque nos amó más que a nadie, ejerciendo el acto de amistad más grande por su contenido e importante por su alcance y vigencia. Él murió, resucitó y nos ofrece su amistad dándonos la vida eterna. Por eso, como sabemos, en realidad Él no murió por nosotros porque nosotros somos amigos de Él, sino más bien que Él, al morir por nosotros, quedó demostrado que es nuestro más grande amigo por siempre. Porque para Jesús, aún los que le matan, le niegan, le abandonan, son los potenciales amigos. ¿Por qué es así? Porque leímos, porque Jesús murió por los pecadores, por el mundo. Eso significa que murió aún por aquellas personas que le infligieron el mal o lo ignoraron. Es impresionante. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y a Judas mismo, mire, Mateo 26, 49 y 50. Y enseguida Judas se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Qué palabra. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Por parte de Jesús, aún Judas es amigo. Por parte de Jesús, aún los que injuriaban, le mataban, también son amigos. Por eso Él da la vida por todo. Muchos se habrán arrepentido de esto y habrá terminado aceptando la amistad de Jesús. Muchos, como Judas, no. Pero para Jesús, todos los que están en pecado son amigos y Él da vida por sus amigos. Jesús es nuestro gran amigo y tiene sus marcas en su cuerpo y sus actos presente que demuestra y puede probar su gran amistad para con nosotros. Lo sabemos, la marca de la corona de espina en su frente, la marca de la lanza en su costado, las marcas en las palmas de sus manos, la marca de los clavos en los pies, y aún hoy está intercediendo por nosotros. Punto 3. Lo que debemos tener en consideración para ser amigo de Jesús. Jesús es amigo tuyo. Depende de vos aceptar el ofrecimiento de amistad, porque Él ya murió y resucitó por vos y está orando por vos. ¿Qué tenemos que saber? Debemos saber que Jesús nos eligió para ser sus amigos. Versículo 16, el texto de hoy, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Antes que nada, entonces debemos saber que Jesús nos eligió a nosotros y no a la inversa. Jesús eligió al Simón el pescador, que luego sería transformado en el apóstol Pedro, roca, y no Pedro a Jesús. Jesús eligió al publicano Leví, que cobraba impuesto, que luego sería transformado en el apóstol, que escribiría el Evangelio de Mateo, y no viceversa. Y así con todos los discípulos, aún con el apóstol Pablo. Jesús fue el que eligió a Saulo, el grande, el perseguidor de la iglesia, que se transformaría en Pablo, el apóstol, que más lejos llevaría el Evangelio y que más iglesia plantaría. Nosotros solo, como todos aquellos
que se salvan, respondemos a su llamado de amistad. Primera de Juan 4:10, 19 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es importante tenerlo en consideración. Segundo, debemos hacer lo que Jesús nos manda en el texto de hoy. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Requisito, digamos. ¿Y qué nos manda hacer? Escuche con atención. Y este es mi mandamiento. Todo está en el texto de hoy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17 reitera de nuevo. Que os améis unos a otros. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y cuál es el mandamiento? Que amemos los unos a otros. Amar unos a otros, no de cualquier manera, como Cristo nos amó, dice él, ¿no? Como yo os he amado. Hacer acto de amistad no es solo mero hablar, sino de verdad. Primera de Juan 3:18. Hijo mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto ratifica, ¿no? En Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ame también a su hermano. Que deberíamos hacerlo, aunque no sea la obligación para llegar a ser amigo de Jesús. Nos da un mandamiento realmente fácil, ¿verdad? Pero después vienen mandamientos más difíciles, como leímos en Lucas, amar a nuestros hermanos también, a los enemigos también, amad pues a vuestros enemigos. Y el punto C, mandamiento es ayudar y amar a los más pequeños. Pues dice, Señor, pero yo te quiero obedecer si quiero amarte a vos. Bueno, me quiere amar a mí, ama al más pequeño. Pasaje conocido por todos ustedes. Mateo 25, 34 al 40, ¿no? Entonces el rey dirá a lo de su derecha, venid, bendito mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que si queréis hacer acto de amistad a Jesús, haced a lo más pequeño en Jesús. Obviamente están muchos otros mandamientos que tenemos que cumplir, la gran comisión, llevar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Después, si quieres saber más, lea el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, que es el sermón de la montaña, y ahí aparece un montón de mandamientos de Jesús, por si quieren ser perfectos. Cuarto, bueno, el motivo de la amistad de Jesús con nosotros. Dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Con qué objetivo? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Impresionante. Es para meditar, 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 disfrutar y danzar en la presencia del Señor. Jesús nos eligió, ¿para qué?
para que vayamos y demos muchos frutos y que esos frutos permanezcan. Llevar muchos frutos, seamos fructificados. Se nos viene en mente árbol con muchos frutos. Muchos se hacen amigos para beneficio propio, pero Jesús se hace nuestro amigo ¿para qué? Para que nosotros seamos fructificados, bendecidos y que podamos gozarlo todo. Vos, cuando te acercás a alguien para ser amigo, ¿lo haces porque te conviene o lo haces para ayudar a esa persona? El motivo de la amistad Jesús con nosotros es que vivamos una vida de abundantes frutos que perdure y tener todo en su nombre. ¡Qué bueno! Un árbol con muchos buenos frutos. Una delicia. Es un buen y bendito árbol, ¿verdad? Pero ¿quién come todos esos ricos frutos? ¿El árbol mismo? No. Los que se benefician serán muchos otros. Uno vendrá a su sombra, disfrutará, otro se deleitará con los frutos. Ahora, pasa lo mismo con nosotros. Si tú eres amigo de Jesús y cumples sus mandamientos, nosotros vamos a dar muchos frutos de buenas obras, muchas bendiciones. Y esos frutos son para alimentar y nutrir a muchos otros. ¿Quiénes son los más benditos? ¿Aquellos que dan o que reciben? Aquellos que dan. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Parece que no es así, pero si meditan un poco, se van a dar cuenta que realmente es así. Es mucho más bendito aquel que da, que puede dar generosamente a todos, porque es bendito y es de bendición para muchos otros. Y hay aquello que siempre está pidiendo y recibiendo. Son bendecidos, pero no son benditos, porque necesita de otro para subsistir. Y también Jesús nos hizo amigos para que nuestros frutos perduren. No es árbol, por ejemplo, que da fruto en un año y después deja de dar. Árbol hermoso, grande. ¿De qué serviría después de 10 años? Solamente da fruto por un año. Él quiere que nosotros seamos como un buen árbol, que cada año podamos dar mejores y más y abundantes frutos. Esos frutos que perduren en nosotros. Es dar todos los días de todos los años. Y frutos que perduren en nuestros amigos. Si vos das buenos frutos, esas buenas obras va a ser de edificación y bendición para ellos. Y aunque cuando vos ya no estés, esos frutos perduran. Nuestras buenas obras perduran por siglos de los siglos. Las obras, los frutos de Jesucristo perduran desde hace 2000 años hasta ahora y hasta la eternidad. El tema es que para poder dar muchos frutos que perdure y tener todo en nombre de Cristo, primero tiene que morir el yo. La semilla tiene que morir. Así lo hizo Jesús, que como una semilla murió y dio mucho fruto. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. No podemos dar muchos frutos, buenos frutos, frutos abundantes y fruto que perdure si la semilla no muere. Significa sacrificio, ¿verdad? Jesús nos eligió como amigos, ya vamos concluyendo, para que tengamos todo en Cristo Jesús. Si hacemos conforme a su mandamiento, vamos a tener todo.
El que quiere tener todo, acá te quedas sin nada. Pero si vos te entregás, morís por la causa de Cristo y das muchos frutos, va a durar, perdurar eternamente y vamos a tener todo. ¿Por qué? Porque pediremos todo al Padre y el Padre nos va a dar todo. De hecho, vamos a tener la autoridad para gobernar las ciudades celestiales. ¿Vos con quién te gusta hacer amigos? ¿Con aquello que siempre tenés que dar o con aquel que te puede dar y ayudar? Lo que se te acercan para ser amigos tuyos, ¿son para pedir lo que vos tenés y les puede dar o viene para ayudarte, para darte lo que necesitas? Generalmente pasa lo segundo. Y vos también trata de hacer amistad con gente que te pueda convenir. Pero Jesús nos eligió ser amigo nuestro para que nosotros tengamos todo. Él elige al más débil para poder ayudar. Por eso Él nos manda que, así como el Padre le envió, Él nos envía para que podamos ser amigos con respecto a aquellos que se están perdiendo. Eso es ser buen amigo. Conclusión, terminamos. Jesús es nuestro gran amigo. Y tiene sus marcas, como dijimos. Marca de la corona de espina en su frente, lanza de su costado, las marcas en la palma de sus dos manos, las marcas de los clavos en los pies, y ahora mismo está a la diestra de Dios intercediendo por vos y por nosotros. Él ya es tu amigo. Depende de vos si aceptas la amistad o no. Vos, ¿sos amigo de Jesucristo? Oremos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor hacia mí y que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme. Jesús, Hijo de Dios viviente, mi Señor y Salvador, te doy gracias porque tú me acercaste para rescatarme y con el mayor amor y del mejor y del más grande amigo moriste por mí cuando era pecador. Espíritu Santo, llena mi ser para que pueda obedecer los mandamientos de Jesús y así ser su amigo. Padre Dios, lléname de tu amor para poder dar muchos frutos, frutos que perduren hasta la eternidad, para poder amar y salvar a mis amigos y a muchos de los más pequeños que se están muriendo y están necesitando de un amigo fiel. Ayúdame a ser verdadero amigo de Jesús y de las personas que me diste para mi bendición y para tu gloria. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.